Ven, Señor Jesús, aquí estamos con ustedes. Muy buenos días, estimados oyentes, amigos de la palabra. Qué tranquilo, gracias a Dios. Tuvimos mucha tormenta a las 4, a las 3 de la mañana, pero ya está tranquilo, un poco de lluvia con ustedes, con la palabra de Dios. Hoy, miércoles de la semana 27, y es un momento súper importante, porque es el momento que escucharemos de Pablo, de su propia versión, cómo fue este primer concilio. Se piensa que fue por probablemente el año 49 o 50. Pablo dice que después de 14 años de ser llamado, cuando se había ido a África, a Arabia, dice, para pensar bien, varios años después de haber sido llamado por Jesús, se fue la primera vez brevemente. Escucharon anteayer, se fue a ver a Pedro y a Santiago, a Juan, a Pedro y Santiago, y otros no. Dijo que otros no me conocían en Jerusalén, pero sí hablaban de mí porque decían que el que nos persiguió ahora anuncia a Jesucristo. Pero ahora, 14 años más tarde, dice Pablo que vuelve a este primer concilio. Es de fundamental importancia. Se trata de la grave cuestión de la circuncisión, porque los más bien cautelosos conservadores, Santiago y los de Jerusalén, quieren exigir de los que se convierten del paganismo que se hagan circuncidar. Imagínense, un rito judío, entonces primero habría que hacerse medio judío para ser cristiano. Y Pablo y los que vienen de la misión ad gentes, misión en otros lugares, Antioquía, por ejemplo, va a ser el otro centro con más paganos, no aceptan. Así se unen y discuten, y esta importantísima reunión trajo un paso fenomenal, importante, histórico, de la Iglesia al mundo entero. Naturalmente, todos de Hawái o de los Incas del Altiplano o de donde sea, de la isla del Pacífico, no tienen por qué primero circuncidarse para ser cristianos. Sino Dios llama a quien quiere, cualquier pueblo, ser cristiano. No hace falta ninguna inculturación judío. Tenemos un nuevo ser, es el nuevo ser compañero de Jesucristo. Vamos a tener el Padre Nuestro en la versión lucana, hoy Lucas, que es un poco más corto, tal vez la versión original. Mateo amplió, puso 2 peticiones más, pero sí, ustedes saben. Primero viene toda mi dimensión, mi relación con Dios. Después, entre nosotros, el perdón, la tentación, el pan de cada día. Son cosas de cada día. Dios y nosotros. Todo eso está en el Padre Nuestro, que resume de alguna manera el mensaje. No, resume la oración de Jesús. Porque le pedían a él, enséñanos a rezar a nosotros. Y él reza. Radio El Verbo con ustedes. Primera lectura de hoy, miércoles. Estamos avanzando por unos 10 días y ahora Gálatas, fundamental para el cristianismo. Disputa sobre la circuncisión, primer concilio de Jerusalén, probable el año 49, probablemente, o 50. Estoy leyendo este texto que ustedes se darán cuenta, cada palabra es importante de lo que cuenta Pablo, de lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él tuvo que pelear, etc. Gálatas capítulo 2. Al cabo de 14 años,
Yo subí nuevamente a Jerusalén, habla Pablo. Yo subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito al concilio. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, Santiago, Pedro, Juan, en cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado a mí el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque él, Cristo, el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo a mí también apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén, de toda la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado a mí, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. Pedro. En efecto, antes que llegaron algunos enviados de Santiago, Pedro comía con los paganos, pero cuando estos llegaron de Jerusalén, se alejó de ellos, permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo invitaron a Pedro. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi, habla Pablo, cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos, ¿por qué? Como los paganos y no como los judíos. ¿Por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Es palabra de Dios.
palabra de Dios o una vida en misión. Estimados amigos de la palabra, ¿se dan cuenta? Leí bien despacio, importantísimo este momento para toda la iglesia y no solo para los escritos de Pablo, segundo capítulo de Gálatas, sino todo eso del movimiento de la iglesia después de 25 años. Jesús muere en el año 30, estamos en el año 50, solo 20 años. Pablo fue llamado en el 36, 37 frente a Damasco, se fue a pensar y reflexionar, fue a Antioquía después, y etc. Pero ahora viene la segunda vez a Jerusalén. Pablo viene, después de haber trabajado ya bastante en la conversión de paganos en Antioquía, viene a lo que se llama el primer concilio. El tema es sí o no. Sí o no, hace falta que todos que se conviertan a ser cristianos deben también recibir este rito cultural religioso judío, que es la circuncisión. Y bueno, aquí se metieron juntos, discutieron juntos, muy bien. Y Pablo dice simplemente, bueno, yo les expliqué, les expuse el evangelio como yo lo predico a los paganos ya 15 años. Por ahí, desde su llamado, 15 años ya. Bueno, por eso creció tanto la comunidad de Antioquía. Bueno, no me impusieron nada más, dice Pablo. Estaban de acuerdo con cómo yo lo hago, no le hicieron ninguna resistencia, al contrario, estaban impresionados con el trabajo de Pablo y Bernabé. Pero piden solo una cosa, que por favor, se cuide mucho de los pobres. Y de hecho pronto Pablo organiza una colecta para los muy, muy pobres de Jerusalén. Pablo en sus comunidades. Bueno, muy bien, la fórmula está claro. Porque él, Jesús, que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, a mí me hizo también apóstol de los paganos. Pero como es muchas veces, ustedes saben, no basta una decisión, no basta un pequeño escrito que hicieron para enviarlo a Antioquía, le dieron un escrito y mandaron de vuelta a Pablo y Bernabé, porque una cosa es decidir y después otro es todos que cumplen. Y vemos aquí, parece sobre todo Santiago. Santiago le cuesta aceptar esta nueva decisión. Todavía sigue insistiendo en la circuncisión. Fíjense, en efecto, antes de llegaron algunos enviados de Santiago, de Jerusalén, ¿no? Pero cuando estos llegan de Jerusalén, confunden otra vez la gente de Antioquía y Pedro, que primero comió y se fue a las casas de los paganos, de otra vez no se va, siguiendo la corriente de algunos que han venido. Permaneció apartado Pedro, por temor a los partidarios de la circuncisión. Son peleas humanas que pueden pasar en la iglesia siempre hasta hoy. Bueno, y cuando se nota Pablo, iluminado también por Jesucristo, cuando dice, cuando yo vi, Pablo de Pedro, fíjense los dos que fueron martirizados en Roma, uno crucificado, Pedro otro decapitado, estos dos grandes santos de Roma. Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. ¿Por qué tú haces esto? Que hemos decidido el contrario, que no procedes rectamente según el Evangelio. ¿Por qué? Si tú eres un judío, vives como un pagano, pero pides de los paganos que los paganos se hagan judíos y tú mismo no lo vives. Bueno, un momento importante y después este tema lentamente se disminuyó, se resolvió, pero se nota que costó. Como siempre cuesta personas a veces cuando hay convicciones fuertes. Y esto de la circuncisión, del judaísmo, usted sabe, las tradiciones judías de los últimos 3 años fueron tan fuertes, cuando ya estaban bajo Roma, más aún se mantenían en ciertas reglas y los fariseos aumentaron centenares de reglas y normas que nadie más, en la selva, nadie podía más saber quién era importante y quién no era importante.
Bueno, un poco de música, Eric, y nos vamos al Salmo 116. Radio El Verbo con ustedes, con la reflexión, pequeña introducción a la palabra de Dios de hoy. Salmo 110, nuestra Biblia le da el título breve, Himno de alabanza, ciertamente alabanza por lo que pasó en Jerusalén en el primer concilio. El verso responsorial de un salmo breve, Salmo 116, totalmente misionero con Pablo. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. Verso responsorial. Bueno, el salmo de hoy, 116, entonces, es muy misionero. Invita a que todas las naciones, así lo dice, alaben al Señor, que todos los pueblos, incluidos los que han venido del paganismo, del helenismo, glorifiquen al Señor, porque todos son un nuevo pueblo de Dios. Rezo estos dos versos tan bonitos, Salmos 116. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos. Es todo. Muy misionero. Esta es la primera estrofa, la segunda. Y aquí. El motivo de alabar a Dios es el mismo que Pablo también identificó como su motivo. Es por qué se convirtió Pablo, su vocación. El motivo de alabar es el mismo de Pablo, el amor que Dios nos tiene. A Pablo y a nosotros lo llamó, a cada uno de nosotros. Y por esto nos llama, este amor por amor, nos llama. Esta fidelidad amorosa no vacilará nunca. Qué bonito, ¿eh? Es breve este salmito, pero muy bonito, muy misionero. Leo con ustedes, o mejor rezo con ustedes, la segunda breve estrofa del salmo de la misa de hoy. Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Fíjense, inquebrantable el amor, fidelidad permanece para siempre. Alaben al Señor, naciones, pueblos, todos. Es el tema del Salmo. Vayan por el mundo, anuncian el Evangelio. Y estamos. Ahí vinieron de España, a América y de todos lados se fueron de misioneros. Y estos que estamos aquí también. Ustedes saben cómo es nuestra congregación. Se compone de tantas naciones, 60 o 80, que estamos anunciando esta buena noticia. Naciones y pueblos. Un poco de música y pasamos al Evangelio. Muchas gracias, Eric. Pasemos al Evangelio, breve pero fundamental. Estamos con Lucas. Usted sabe, el Jesús de Lucas es una persona que reza mucho. Va continuamente a la soledad, reza a la montaña y frente a cualquier importante decisión, reza y reza. Y hoy, ahí los discípulos ven eso y se contagian. Jesús, enséñanos a rezar. Le piden y lo hace él. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1-4. El Padre Nuestro. Un día,
Jesús estaba orando en cierto lugar. Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación. Es palabra del Señor. Pensamientos con ustedes sobre que nunca terminaremos de meditar el Padre Nuestro. Les mencioné que es el Padre Nuestro de Lucas. El Padre Nuestro de Lucas probablemente es original y Mateo lo amplió. El Padre Nuestro de Lucas tiene 5 peticiones. Yo les menciono brevemente que sí, para las iglesias cristianas, más la versión de Mateo, se ha utilizado, quien tiene 2 peticiones más. Les voy a comentar. Después de la segunda petición de Lucas, Mateo mete otra. Dice: hágase tu voluntad, la tercera. Y la séptima, añade también Mateo, dice: líbranos del mal. Eso es nuestro Padre Nuestro, el que rezamos día y noche. Tiene 7 peticiones, es la versión de Mateo. Bueno, pero lo importante es ya el inicio. Padre. Lucas simplemente dice Abba, Padre. Y en Mateo vamos a tener Padre Nuestro, etc. Bueno, cuando Jesús, estimados oyentes, amigos de la oración y de la palabra, nos enseña a rezar, ¿qué hace? Nos invita a tener ante Dios una actitud de mucha confianza, ternura, confianza. Y al mismo tiempo reconocer que todos hemos sido amados, hemos sido creados por Él. Padre, Abba. Por eso, bueno, disculpen acá, entró alguien en nuestro estudio. De hecho, el Evangelio nos cuenta que Jesús oraba a solas muchas veces, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 9. Se apartaba, dice él, al silencio, para encontrarse con el Padre. Para él era una necesidad eso de ir a alejarse y estar con el Padre para saber qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Por qué fue tan decidido de ir hacia Jerusalén? ¿Por qué nadie le pudo frenar? Ni sus familiares ni nadie. Aquí está mi misión. Bien, Jesús ha querido que también nosotros, fíjense, tengamos entonces esta comunión con el Padre, que no entremos un poco en su relación con el Padre también nosotros, para que no por nada le llamamos Abba, que llamemos Padre entonces. El mismo Espíritu Santo entonces dice en carta a los Gálatas, carta a los Romanos, Él habla en nosotros y dice Abba, Padre. Bueno, acá, disculpen la interrupción, acá no es tan grave. Acá vamos a poner un poco de música y rezo con ustedes para después seguir más programas.
juntos, hermanos, amigos de la palabra. Señor Jesús, te pedimos hoy, al escuchar la palabra y la del Padre nuestro, enséñanos a reconocer el amor del Padre Dios, Abba Padre. Este amor, enséñanos a entenderlo, a adorarlo, presentarlo también con confianza a todos los demás, nuestras necesidades con Él. Ayúdanos, Padre, a decir esta oración que tú nos enseñaste con profunda confianza y en amor, cada día y siempre. Padre, Abba, nos quiere y nos da su amor, que es vida. Bueno, les agradecemos nuestro pequeño encuentro con ustedes sobre la palabra de Dios. Hoy, Lucas, el Padre Nuestro, y también, no se olviden, lo importantísimo del Concilio de Jerusalén. La iglesia pasa a ser una iglesia no solo del judaísmo, al contrario, una iglesia ad gentes de todos los pueblos.